hay algo ahí que mancha el flamenco, que la gente realmente no sabe lo que es el flamenco de verdad, ¿no? Es algo que se lleva dentro. Dice que se aprende. A ver, yo digo que se lleva un 50% y que el otro 50% se aprende. Yo he tenido días en los que he dicho, no tengo ganas de cantar ninguna. Cuando llego al escenario, de los mejores conciertos de mi vida. ¿Es el flamenco el género musical más complicado? Yo, que ahora estoy con el son cubano, con la salsa, yo podría decirte que lo más difícil es el flamenco. La petenera, cantó por petenera y falleció, entonces hay como esa cosa ahí negativa, pero yo diría que es uno de los cantes más hermosos y más difícil que tiene el flamenco. Llega Idilio, que esto ha sido una bomba. Tiene más de 11 millones de visualizaciones en YouTube, que es una barbaridad. Si la gente analiza el vídeo, me va a ver un poco la cara de circunstancias, seriedad, de decir, ¿esto qué es, Dios mío? O sea, todo ese verano yo no paraba de recibir mensajes y de recibir vídeos de grupos y de muchísima gente versionando mi versión. Mi oficina ha llamado a teatros en los que ha recibido la respuesta, aquí no programamos flamenco. Y en estos años, desde los 12 años que empiezan, ¿no? Hasta tu paso por Cristina Geren, ¿cómo te desarrollas en el flamenco? ¿Peña flamenca? Seguimos con las academias peñas. aquí en Huelva. Sí, Supongo que vas aprendiendo, absorbiéndole donde puedes, ¿no? Sí, seguimos. Sí, yo sigo en la fundación, sigo con las peñas, ya haciendo algún que otro concierto en algún teatro, programaciones importantes, en fin, colaboraciones, poco a poco, ¿no? Poco a poco, claro. Pero es verdad que tanto la crítica como los compañeros, como la afición, el primer disco, pues se acogió con mucho cariño. Sí, ¿no? sí. ¿Cómo se fragua este primer, o sea, cómo surge la oportunidad? ¿Cómo llega alguien o tú lo buscas, ¿no? Y ¿cómo se consigue grabar un disco cuando ese es tu sueño? Es bonito. A ver, yo ya había tenido experiencia de grabar discos con Niños de Huelva, con Amparo. Hicimos 2 discos, un disco de fandangos y otro de villancicos. Entonces yo sabía ya lo que era entrar en un estudio de grabación, ponerte unos cascos y escuchar la música y cantar como te decía, ¿no? Perdón, pero este primer disco es que es bonita la historia, porque yo voy a ver la película de Camarón y ahí Luis ve a alguien que dice, ostras, que conozco ese es Carlos, mañana lo estoy llamando. A ver, porque él estaba metido en una compañía de disco cuando él lo conoció y demás. Y claro, yo ya empezaba a hacer cositas y ya queríamos grabar un disco, ¿no? Como carta de presentación. Y lo llamó y dijo, curiosamente, precisamente, acabo de entrar acabo de crear un sello que se llama El Compás y estamos buscando artistas. Y bueno, venir a Madrid, vamos a tener una reunión a ver qué tal. Y yo fui la primera artista de ese sello. Curioso, ¿eh? Con ese primer disco a Argentina. Sí. La primera apuesta de ambos y bueno, para la discográfica fue un acierto. Sí, así fue. Fue bonito. Y grabamos el disco. Al principio iba a ser otro productor, pero bueno, yo creo que el destino hizo que José Quevedo Bolita, que ha sido el productor de todos mis discos, pues fuera él. Sí, sigues con él, ¿no? Sí, lo grabamos en Jerez, estudios La Bodega, y se grabó en 21 días. Fue un récord. Igual que te decía antes que en la fundación aprendía un cante y de lunes a viernes, ese viernes o el sábado ya estaba poniéndolo en práctica en la peña. Sí. Yo me aprendí el macho de una sigrilla, que es el cierre de una sigrilla, antes de entrar en el estudio, o sea, con los cascos puestos. ¿Por qué? Porque meses antes me lo puso José de la Tomasa y yo tenía ya ahí ganas de aprenderlo. Y claro, si me proponen hacer un disco, voy a grabar sigrilla, digo, hago este macho. Y claro, pero es que no me lo sé aún, Entonces yo me salía del estudio mientras se grababa la guitarra y otras cosas, y yo me ponía a escucharlo, Entraba, me ponía a grabar la sigrilla, tal, y digo,
hay un matiz, hay una cosa, me salgo otra vez, venga, lo escucho, y así lo grabé, pero fueron 21 días, Semana Santa de por medio, comíamos en el estudio, no dormíamos allí de milagro, pero fue bonita esa experiencia. Sí. Supongo que muy intenso y dándolo todo. Muy intenso. Queriendo aprovechar al máximo la oportunidad. Las fotos en el mismo sitio, en fin, pero fue bonito. Qué bueno. La seguirilla, que por lo que tengo entendido es uno de los palos más difícil. ¿Qué palo consideras tú que es el más complejo? ¿O cuál es? Pues depende del día. A ver, lo más lógico, lo que solemos decir todos los artistas, que yo también lo digo, cante por seguirilla, por soleá, por su profundidad, el martinete. Son muy técnicos, ¿no? Pero también muchas veces depende de cómo tú te levantes. A lo mejor se te puede hacer difícil un cante por alegría, no sé, por tu estado de ánimo, no sé. Cada cante es un sentimiento y hay que expresarlo así. José de la Tomasa, que fue uno de mis maestros, me decía, ¿pero por qué cantas por alegría con la cara de pena? Si lo está diciendo la palabra, alegría. Qué bueno. Y yo dije, ostras, es verdad, es que lleva razón. Y cambié el chi y ahí aprendí, pues, y empecé a comprender muchas cosas del flamenco, ¿no? ¿Es el flamenco el género musical más complicado? Sí. Yo, que ahora estoy con el son cubano, con la salsa, yo que he cantado fado en portugués, que he cantado tango argentino, música clásica, yo podría decirte que lo más difícil es el flamenco, la copla también, por esa energía que hay que dejar. Mira, hay una canción de Rocío Jurado, Punto de Partida, que cuando la he interpretado a mí me deja sin energía, ¿no? Y el flamenco es un poco eso. Lo que pasa es que yo ya me dosifico, pero te deja sin energía. ¿Por qué? Porque es tanto el sentimiento, lo que tú tienes que mostrar, que también un poco también, aparte, de verdad, pues, actriz, ¿no? Como yo digo, ¿no? Sí. Igual que la copla, ¿no? Tú tienes tiene una parte de... Claro, tú tienes que... escenografía, que mostrar ese sentimiento, pero tienes que contar esa historia. También es muy importante el vocalizar en el flamenco. Es una de las cosas que cuando yo entro en él, me cuesta mucho trabajo escuchar a otros cantadores que es... Y también José La Tomasa es que nos ha contado muchas anécdotas y muchas cosas. Y me dice, es que en el flamenco hay cantadores que no tenían facultades para hacer un melisma, para rizar un tercio, y se apoyaban en que le llaman relicario, porque no tenían para hacer que le llaman relicario, para rizar. Entonces se apoyaban en el bu, 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 y así hay muchas cosas que yo decía, yo no sé qué dice aquí, me voy a inventar esta palabra porque no sé, me la invento. Después ya la escucho a otros compañeros y digo, que aquí lo que quiere decir es esto. Los flamencos se han buscado la vida. Entonces cada uno pues... Pero es muy técnico, ¿verdad? O sea, tiene muchas técnicas, muchos matices, muchos... Sí, sin embargo hay gente que piensa que cuanto más técnica vocal tengas, menos sentimientos tienes. O sea, es como todo superficial. Ya. Bueno, pero es que la parte de la técnica, yo gracias a Dios, siempre me lo han dicho varias profesoras que he tenido técnica vocal, que tengo mi técnica natural, incluso profesionales, logopedia y demás, tengo mi técnica natural, para no hacerme daño, para llegar a los tercios muy agudos. Y yo creo que también es importante no hacerte daño. Yo he tenido compañeros y compañeras que se han llevado un mes sin hablar, con una pizarra, escribiendo, llenos de impotencia por abusar de arrastrar la voz, de agudo, de no calentar, sí. En fin, de abusar y de tratar mal tus cuerdas vocales. Y a mí todo eso me agobiaba y decía, Dios mío, yo quiero hacer las cosas bien. Yo me he rodeado de gente buena y gente profesional que me ha ido, pero ya te digo, yo creo que tengo una técnica natural. Hay gente que tiene técnica y yo lo respeto y a mí también me gusta, a mí también me llega. O sea, que porque tengan una técnica vocal perfecta, yo intento buscarle su sentimiento. Hay gente que no les gusta, pero para mí sí. Yo es que soy partidaria de aprender de todo, de escuchar a todos y de no cerrarme.
Sí. En el flamenco ha sido muy típico eso de las corrientes. Sí. Soy de Mairena, soy de Valderrama, soy de tal. Soy de la voz más afillada, más flamenca, de la voz más laína. Hay que aprender de todos. Sí, todo está bien, ¿no? Y todo es arte y todo pero tiene... sí que al final nos vamos de esta vida aprendiendo. O sea, hay que aprender Sí. de todos. De mi hijo aprendo, de todo el mundo, de ti. Voy a aprender hoy algo seguro. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Y oye, en aquella época, ¿tenías algún referente? Cuando tenías esos 12, 15, 20 años, ¿había alguna figura del flamenco Hombre, claro. que especialmente fuera seguidora? ¿De la que especialmente fuera seguidora? Es que también tengo que decir, que también lo he dicho en alguna que otra entrevista, el flamenco más hondo, los cantes así que nombraba antes, Siguirilla, Sí. Martinete, Malagueña, o sea, Amparo nos ponía algunas cosas para que la aprendiéramos y yo es que no podía soportar, digo, no me gusta nada, pero porque eran grabaciones antiguas, ¿no? Esas grabaciones que no se aprecia bien la voz del cantaor, y claro, gracias a voces como la de Arcángel o la de Maite Martín o Miguel Poveda, pues yo me enamoro y digo, es que yo quiero seguir esa corriente, yo quiero hacer lo que hacen ellos. Y ellos cantan por Soleá, por Seguilla y tal. Pero ellos captaron mi atención y bueno, y decidí ir a la fundación y allí fue donde conozco todos esos nombres antiguos y donde yo ahora bebo de esas grabaciones, yo voy a esas grabaciones, ¿no? Y a mí ahora no, al revés, para mí eso es un regalo divino del cielo que por favor, que vamos... Que no se pierda. Que no se pierda, esa es la verdadera fuente, ¿no? Pero yo creo que es lo que seguimos intentando la gente joven, de abrir o de despertar ese espíritu en la gente que joven, Sí. para llegarles a su corazón y para que vean, no tienen por qué dedicarse al flamenco, pero por lo menos que conozcan, que sepan que existe una música que llega en el mundo entero, que es universal, que tiene mucho sentimiento y que es una música de verdad, una música de raíz, por lo menos eso, ¿no? Y es lo que en muchísimas conferencias y demás, y masterclass, pues, yo intento decirle a los niños, ¿no? Sí, yo te he escuchado decir en más de una ocasión que el género musical que representa a España fuera de nuestras fronteras es el flamenco. Sin duda. Como puede ser, no lo sé, el blues quizás en Estados Unidos, el country y otras músicas en otros países. En ese sentido, ¿crees que en el propio país, en España quizás, porque bueno, me consta que los conciertos de flamenco a veces cuesta llenar las salas, ¿no? ¿Crees que no hay el conocimiento del flamenco que se merecería? No lo hay. Yo creo que, como decía antes, existe como una mala fama del flamenco. Como algo antiguo quizás. Sí, como no sé, una mala sombra ahí de que esto es muy feo, que es muy antiguo, que es muy tal. Yo no aguanto. Es que yo he encontrado, tengo amigas incluso que me han dicho, es que yo sé, no lo aguanto. Pero bueno, a lo mejor no es su momento, no le llega ahora, pero cuando tenga 60 años, pues no sé, le llega. Yo ahora que he sido madre, canto diferente, siento diferente, a mí se me ha despertado un sentimiento que no tenía antes. O sea, a mí antes hacerme llorar me costaba en una película. A mí ahora, es que en el segundo uno ya estoy llorando, y tengo el sentimiento a flor de piel, ¿no? Y bueno, hay gente que es más dura de que le llegue eso. Le puede pasar algo en la vida. Hay mucha gente que ha venido a mí y me ha dicho, gracias porque me has hecho recordar a mi abuelo, a mi padre, a mi madre, en fin, a gente que ya no están y que desde muy pequeñita me ponía flamenco y tú me has hecho recordar a todos esos grandes que él me ponía o que ella me ponía, en fin, esas cosas son bonitas. Pero hay una cosa que me gusta mucho más, que es ver a niños de 6, 7 años, 10 años en los conciertos y que han aguantado todo el concierto y no se han dormido, al revés, han estado con los ojos de par en par mirando y aprendiendo y bueno, y así se crea la afición, ¿no? Pero es que es una música tan grande y lo digo siempre, señores, que artistas de otro género mundial adoran, admiran al flamenco.
es nuestra música. Sí. Es que tenemos que quererla, que apoyarla, por lo menos entenderla y comprenderla. Sí, y abanderarla, ¿no? Quizá. Sí. Sí. Has comentado alguna vez la importancia de preservar también el patrimonio del flamenco en las futuras generaciones, ¿no? De intentar pues que los jóvenes aprendan y en fin, lo quieran, lo aprecien, lo difundan y todo esto, ¿no? Tú, cuando tú eras joven, ¿cómo se dio en ti esa transferencia, esa pasión por el flamenco? Sobre todo a través de las peñas flamencas, ambiente familiar. Pues es verdad que en las clases de baile, una parte, pero la mayor parte, sobre todo yo se la daría a las películas de Marisol. Porque yo quería ser como ella. Yo quería ser... Ella, sobre todo en las películas que eran mis preferidas, ella cantaba flamenco. O sea, Sí. ella cantaba canciones en la mayoría de las películas, pero en algunas cantaba por guajira, por alegría, por bulería, y esas eran mis preferidas. Entonces, esa niña con tanto arte, tan pequeña, Dios mío, bailar, cantar, lo que le echaran, yo quería ser como ella. Entonces, yo creo que ahí ella me despierta a mí eso de decir, yo quiero ser artista. Y ya, como te digo, de pequeñita, en Galaroza, mis amigos, tal, mi micrófono, nada, mi mano y punto. Yo creo que es ella. Ella y las clases de baile despertaron en mí eso, ese sueño por ser artista y por vivir en el escenario. Sí, qué bueno. Te lo he preguntado porque me parece muy bonito realmente en aquella época, y supongo que ahora tiene que ser muy parecido, que haya, bueno, los que hoy en día sois artistas, pero que entonces erais niños, y que lo que aprendisteis, pues tuvo que haber personas dispuestas a dedicaros su tiempo y enseñaros y transferiros ese conocimiento. Entonces me parece muy bonito que exista ese legado que se va transmitiendo de generación en generación, y que ahora se esté transmitiendo a su vez a las generaciones nuevas, ¿no? Es verdad que ahora del flamenco. hay mucha información. Sí. Es que los niños, el acceso a YouTube, Sí, que hay vídeos sí, eso es cierto. muy antiguos. Que Ahora quien quiera interesarse lo tiene a su disposición. Claro, lo que sea, ¿no? En las plataformas digitales hay discos antiquísimos, hay mucha información, hay escuelas. Sí. Bueno, desde que yo empecé con 3 añitos hasta los 12, 13, 14, que ya empecé con Amparo, pues pasaron unos años que si hubiera habido clases, yo, hubiera tomado esas clases y hubiera empezado ya a aprender, ¿no? Y hoy día a mí me dan una envidia sana de ser niño, de tener esa oportunidad tan a la mano, ¿no? Y como te digo, yo es que antes, cuando yo quería escuchar algo, o lo pedías en la radio, o esperabas que Claro. saliera en la radio, Sí. o en la tele, o... A eso me refiero que muchos de los artistas de hoy son frutos también de un trabajo de la comunidad flamenca, ¿no? Un poco un apoyo entre todos. Sí, es verdad. Para poder acercarte al flamenco y aprender. Y bueno, creo que eso es bonito lo que pasó. Sí. Muy bien. Estábamos en tu primer disco, éxito rotundo, te das a conocer. Después de este disco grabas tu segundo trabajo, que es Las Minas de Egipto, que te confirma como estrella del flamenco. Y después viene Un viaje por el cante, que es considerado por muchos como una antología por todos los palos, o muchos de ellos, del flamenco, algunos incluso que estaban se puede decir en desuso, ¿no? En desuso. Y me tienes que explicar qué es eso de los palos que no se pueden nombrar. No se puede nombrar, depende de la persona que tengas enfrente o del artista. Hay artistas que no nombran algunos cantes. Sí, ¿verdad? Sobre todo la petenera, sobre todo ese. Sí. Sobre todo ese, ¿no? Y es que de la petenera hay una historia que dicen que la cantaora, la petenera, que se llamaba así, pues cantó por petenera y falleció. Entonces hay como esa cosa ahí negativa, pero yo diría que es uno de los cantes más hermosos y más difícil que tiene el flamenco. Yo lo grabé en ese disco y a mí, gracias a Dios, fue todo genial. Fue todo muy bien. Bueno, para mí, un disco muy deseado como aficionada al flamenco, como amante al flamenco,
que soy, que me considero y ya te digo, a raíz de ahí, pues muchos artistas lo grabaron, lo cantaron en directo, lo han cantado en directo y no ha sucedido nada. El grandísimo Camarón también lo grabó Sí, cierto. y bueno, sus circunstancias, pero no tiene nada que ver. Yo creo que, nada, cuando eres supersticioso, Sí, forma parte un poco tu de mente sí, no la tradición, puede el contigo, folclore, ¿no? sí. Puede contigo, ¿no? Sí, sí. Yo te he escuchado decir que grabaste un disco que tú misma demandabas como aficionada al flamenco, lo cual me gustó mucho como idea, ¿no? Rescatando todos estos palos. Creo que has dado incluso conferencias acerca del disco. No sé, cuéntanos, ¿qué tal Mira, fue? este disco, o sea, tanto Argentina como Las Minas de Egipto es un disco donde hay flamenco tradicional, pero hay canciones con ritmos flamencos, como rumba, tangos, alegría, con arreglos de coro, de batería, de piano, o sea, un poco más para la radiofórmula, ¿no? Más abierto, Sí, en los que, bueno, los puristas pues no estaban de acuerdo, ¿no? Ya no solamente de mi disco, sino de otros artistas también, ¿no? Querían que fuera todo tradicional, ¿no? Pero bueno, yo creo que era un momento en el que esa carta de presentación, el que había que llegar a la radio, entonces para no entrar con el flamenco más duro, pues entrábamos con esas canciones, ¿no? Con esos ritmos flamencos y bueno, pues yo en una entrevista, cuando ya tengo estos dos discos, bueno, no tenía pensamiento de hacer un disco ninguno, ni había hablado con Luismi, ni habíamos hablado de nada. Pero, no sé, en una entrevista aquí en Huelva, en Colombina, en las fiestas colombinas, me pregunta el presentador, bueno, tal, los próximos proyectos. Y yo dije, pues mi próximo disco va a ser de flamenco tradicional. Luismi estaba detrás de cámara y estaba diciendo, ¿qué dices? y ahí se ¿Pero enteró, qué estás diciendo? ahí Y se yo, enteró, ¿no? sí, se enteró, y además yo lo dije muy convencida. Y cuando sale me dice, ¿pero qué has dicho? Digo, sí, que el próximo disco va a ser de flamenco tradicional. Lo tengo claro. Yo tenía esa espinita. O sea, yo hice los dos discos convencida de que esos temas eran más comerciales y demás, y que me había quitado un poquito esa espinita con esa siguirilla que te comenté al principio, con esos tangos y demás, pero yo quería hacer un disco completo para demostrar que soy cantadora de flamenco. Y bueno, viene una programación en el que hay que presentar una sinopsis y un repertorio y demás, y digo, este es mi momento. Me llevé todo un verano trabajando en eso, y había cantes que a mí se me resistían, en los que tú guardas en un cajón y dices, estos no los voy a tocar. A lo mejor algún día abro el cajón y los rescato, pero ahora mismo en un cajón. Y llegó ese momento en el que empecé a buscar cantes, tal, y digo, mira, pues el garrotín, no se canta el garrotín, la petenera, no se canta, la caña, el polo, los tenía guardados en el cajón, los saqué del cajón y bueno, yo creo que hay que evolucionar y tú vas cambiando un poco la mentalidad, ¿no? La forma de ver las cosas, el que te cueste más trabajo algún cante que otro, eso suele pasar, ¿no? Y yo, estando en la fundación los primeros años, José A. Tomasa me puso la caña y a mí la caña no me salía. Y yo le eché la cruz, como te digo, la guardé en el cajón y para este espectáculo la saqué, ya tenía otro punto de vista, parece que controlaba más mi voz, más seguridad, ¿no? Y lo hicimos. Y así muchos cantes más que bueno que estoy. Me siento orgullosa de haber hecho ese disco y volvería a hacer uno nuevo. De hecho, ahí tengo guardado ¿Alguna cosas idea? para seguir haciendo y para hacer un disco así. Qué bien. Y llega tu primera nominación a los Latin Grammy. ¿Y esto cómo lo vives? Pues no me Supongo lo creo. que una bomba, ¿no? No me lo creo. Luismi llegó diciendo que estamos nominados. Y yo digo, anda, ya Qué bueno. ¿Y cómo vamos a estar nominados? Que sí, que estamos nominados, de verdad, te lo juro. Venga ya, que no, hombre, que sí. Y además estaba nominada con Tomatito, José Mercé, Miguel Poveda, Estrella Morente y Vicente Amigo. Éramos 6. Sí. Fuimos a Las Vegas a vivir esa experiencia. Yo estaba, bueno, de los nervios. Uy, pero de las peores veces de mi vida que yo digo, por favor, pero me quiero relajar. Cuando llega el momento de nombrar la categoría de flamenco, yo ahí ya me iba a morir. Nombraron a Tomatitos. Yo creo que si me hubiera nombrado me hubiera caído por el camino, me hubiera desmayado.
Me hubiera derretido por el camino porque estaba como un auténtico flan, pero fue una experiencia bonita. Y bueno, después viene la segunda nominación, Con el que siguiente todavía me la disco, creía con menos. Sinergia. Si la primera no la creía, la segunda menos. Digo, anda ya, que yo con la primera ya tengo ya bastante y ya... Y viene la segunda. Sí. Publica Sinergia, Sí. doble álbum en directo. Y llega la segunda nominación. ¿En algún momento te paras a pensar, ostras, me acaban de nominar por segunda vez a los Grammy, y echas la vista atrás y piensas en, bueno, cuando empezaste a cantar con Amparo y dónde estás? ¿O simplemente las cosas van sucediendo y va todo tan rápido que no te das cuenta? Pues sí, ha ido todo tan rápido que no me he dado cuenta. Pero en alguna que otra entrevista he dicho, voy a pararme, voy a mirar hacia atrás, aunque dicen que para atrás ni para pues, impulso, ¿no? Pero es verdad que yo me gusta ver grabaciones mías antiguas también y aprender ¿hay algún matiz que has dejado de hacerlo? ¿Alguna caída, algún rizo, alguna letra que la hacías antes y ahora ya no la haces? En fin, algo sacas de positivo. Y decir, ostras, es que yo ya llevo 1, 2, 3, 4 discos, Sí. 2 nominaciones, premios, reconocimientos. Cuando me dieron el primer premio, yo dije, vale, que la gente, que voy a recibir un premio, o sea, que yo hago esto porque me gusta, para hacer feliz a la gente y porque yo me siento feliz haciendo este disco, pero yo no sabía bueno, vale, pues ya está, bienvenido sea, nadie era amargo dulce, yo encantada, ¿no? Y ya, bueno, ya sé que puedes estar nominada no solamente a los Latin Grammy, sino a premios importantes de la música, en fin, pero... Para mí, lo que más me importa es hacer feliz a la gente con mi música y que la gente me deje mensajes diariamente agradeciéndome eso. Sí, ese reconocimiento de tu público, ¿no? Sí. De me gusta mucho lo que hacen, me llega, me Me hace transmite. feliz, escuchándote olvido, no sé, cosas malas o cosas que me están pasando, en fin. Gente en la pandemia, yo hacía muchos directos y hay gente que dice, me he quedado... O sea, yo no soy de esta tierra en la que vivo, soy de tal sitio, pero me he quedado aquí porque no me puedo mover, estoy solo y lo único que me acompaña es tu música. O sea, gracias a tu música estoy sobreviviendo a esta pandemia, Qué bueno. a este confinamiento, ¿no? Y muchos mensajes bonitos. A mí me parece increíble eso que podéis hacer los artistas de llegar a tanta gente. Y darles algo que les gusta, y además desde un punto tan profundo, ¿no? Porque cuando alguien conecta con la música, conecta de una manera muy... Yo, por ejemplo, soy muy aficionado a la música y los artistas que me gustan, tía, sus canciones me han acompañado durante muchas etapas de mi vida. Igual que a mí, Creas claro. ahí un vínculo que es muy especial. Desde el lado del artista, no sé, una cosa increíble, ya te decía. Sí, a ver, por ejemplo, admiro a muchísimos artistas, ¿no? Y me gustaría decirle, te admiro, tal, algunos son amigos y no voy a comerle las orejas ni a ser pesada porque, bueno, soy artista y también hay momentos que hay gente que no quiere hablar de la profesión porque ya, no sé, en un ámbito más personal, pues tampoco quiere otra vez hablar de lo mismo y demás, pero... es lo que me despierta, ¿no? Yo digo, esto es lo que siente mucha gente cuando me dice eso. Entonces yo, cuando a mí la gente viene a decirme muchas gracias, tal, es que tu música... siente agradecimiento. Claro, entonces lo que hago es escucharla, porque yo digo, es que yo estoy en el lugar de esa señora, de esa mujer, de esa persona, y digo, me encantaría decirle lo que yo siento al escuchar canciones de Alejandro Sanz, a Alejandro, a Manuel Carrasco, a Miguel Poveda o a Arcángel, pero bueno, son amigos y no voy a ser pesada, ¿no? Pero los sigo escuchando y me dan ganas de decirle muchas cosas, pero no, me las callo para mí. Qué bueno, qué grande eso. Además, el flamenco, el aficionado al flamenco es muy aficionado al flamenco. Muy aficionado. Las personas que lo descubren y conectan con el flamenco, pues eso, realmente sienten devoción por ese arte. Pero sí es verdad que siempre ha habido artistas en los que se han, arropado, ¿no? Pero han querido hacer algunos pinitos en otras músicas. Sí. Desde Mairena o Caracol
Valderrama, ¿no? La copla y demás. Bueno, Enrique Morente también, ¿no? Con el rock, el Lebrijano, Camarón, en fin. Somos muy, muy flamencos, pero nos gusta aprender de otras músicas, nos gusta que nos aporten, ¿no? Y no. Yo creo que tenemos el flamenco tan interiorizado y demás que bueno, es nuestra música, ¿vale? Pero ¿y si escuchamos tal? A ver qué me puede enseñar, qué me puede aportar, porque ya tenemos esa curiosidad. Entonces, Enrique Morente hizo, por ejemplo, muchísimos discos de flamenco tradicional cuando ya hizo Mega y cuando ya hizo otros géneros musicales en los que, bueno, ahora que diga la crítica lo que quiera, pero yo he demostrado lo que soy y ahora hago lo que quiero, ¿no? Y bueno, el artista no solamente se puede centrar en su música, ¿no? En disfrutar de los demás artistas y compartir. Yo, con las colaboraciones, si tanto que las haga yo o de otros compañeros, a mí me encantan, ¿no? Y en el flamenco se deberían hacer más colaboraciones. No las hacemos, no sé por qué, pero deberíamos hacerlas. Bueno, pero sí ha habido trabajos de fusión, ¿no? De flamenco con eso sí. Esto que estamos comentando. Bueno, tú misma, luego lo hablaremos. Eso sí, pero yo digo, entre compañeros del mundo del flamenco, mismos, más. ¿No? Debería haber más. Más. Antes se compartía mucho, se juntaban en las tabernas, en las peñas y demás. Ahora ya se ha perdido eso, ¿no? Sí. De compartir el cante, de lo que yo te decía de la fundación. Eso allí, porque estábamos, digamos, 5 horas metidos allí, claro, juntos y demás, pero ahora cuesta. Ahora voy al festival tal, canto, me voy, saludo a mis compañeros, pero ya no hay ese acercamiento, ese compañerismo que también hace que se compartan los cantes, sí, que crezca, que crezca todo el mundo. ¿Has pensado a qué puede deberse? Sí, al final a que tenéis todas las agendas muy ocupadas. Sí, pero... Un poco el día a día, ¿no? Pero bueno, habría que hacer el esfuerzo yo de intentar lo propongo, sacar un espacio. Lo dejo ahí y, como digo, soy una persona que respeto, sí, y que admiro a todo el mundo y que me encantaría hacer colaboraciones con todos mis compañeros. Qué bueno. Muy bien. En 2017 publicas tu siguiente álbum, que es La vida del artista. Háblanos sobre este disco y su significado, porque el artista no hace referencia únicamente al artista flamenco, sino a la vida de otros artistas. Bueno, pues este disco, cuando termino un viaje por el cante, el último día ya de estudio de grabación, en el estudio de grabación, me decía José Quevedo Bolita, ve pensando ya en el próximo disco, ¿eh? Y yo digo, a mí no me lo digas 2 veces porque yo tengo una larga lista ahí de cantes que yo... Entonces, claro, ese verano me puse a trabajar, que eso fue 2012. Entonces, claro, como sacamos Sinergia, que es de directo, pues nada, ya lo haremos. Entonces yo tenía ahí ya hecho mis apuntes y mis cosas y había una guajira que hablaba de la vida del artista, ¿no? Que no es todo color de rosa, que no es todo tan bonito, que para el público estamos siempre cantando y pasándolo bien y demás. Sí, se idolatra desde fuera un poco, claro, se idealiza. Entonces no se ve el esfuerzo que hacemos, la frustración, entiendo, a veces. Que nos perdemos momentos familiares por estar fuera. Incluso ha habido compañeros, hombres, que sus mujeres han dado a luz y ellos han estado en Aguascalientes, en muchísimos sitios y no han podido ver el parto de sus hijos, no han podido estar al lado de su mujer, en fin. Hay muchos detalles que no se ven y no solamente el músico, ¿no? Sino todas las disciplinas artísticas que existen, ¿no? Hay una colaboración maravillosa de Juan Diego. Tenemos amigos en común y él recitó un poema dedicado a un elogio a Morente, precioso, donde habla de su cante, de su vida y de su muerte. Y el final te deja sin aliento, ¿no? Es por la profundidad de su voz, cómo lo interpreta, porque está hablando de su compadre, de su amigo, en fin. Ese tema para mí tiene mucho significado especial. Sí, y tiene mucho sentimiento.
y yo canto, o sea, mientras él recita yo canto. Eso se le ocurrió a José Quevedo Bolita y me pareció diferente, original y bonito. Qué bueno, muy bien. Yo, respecto a esto último que decías de, bueno, que quizás no se ve, ¿no? Yo creo que esto pasa con muchas profesiones de las que se consideran exitosas, que al final el resultado que nos llega al gran público, pues es esa actuación de éxito con un sitio lleno, la ovación, y te quedas con eso, pero no vemos todo el trabajo que hay detrás y todo el sacrificio, todos los sacrificios y todo el esfuerzo para llegar a ese momento. Sí, las ansiedades, las preocupaciones, en fin, muchas cosas. Mira, este año pasado, hemos presentado un espectáculo nuevo en la Bienal dedicado a la mujer, Sonoridad M. Bueno, desde la primera cantaora que se conoce la historia hasta mí, ¿no? Hasta hoy día. Y ha sido, eso fue el 1 de octubre, yo me puse a trabajar, aunque ya llevaba tiempo trabajando un poquito, pero me puse a trabajar en septiembre, imagínate todo el mes de septiembre concentrado en esos ensayos, preocupaciones, estrés. Yo no he sentido ese estrés en mi vida, ese agobio, esa ansiedad, aprendiéndome letras nuevas y haciendo un espectáculo un poco conceptual, buscando proyecciones y vídeos, testimonios de mujeres, en fin. Un trabajazo. Un trabajazo. Y luego yo veo a Argentina la responsabilidad. Cuando tú sales a un escenario donde te están viendo cientos, miles de personas que sabes que se han gastado su dinero por ir a verte, creo que eso tiene que ser una presión y una carga. Tú no sabes lo que yo me cuido. Muy difícil de gestionar. Lo que yo me cuido para estar al 100%. Sí. O sea, yo, bueno, me abrigo para salir a la calle y demás, pero bueno, puedo coger un catarro, y a mí todo eso me agobia mucho porque yo quiero estar siempre al 100%. O sea, yo me pongo en el lugar del público y digo, yo quiero que el artista esté en perfecta... Sí. Y muchas veces no pensamos que a lo mejor viene de una gira larga que ha actuado ayer, antes de ayer. Claro, y yo soy así. Tú vas a ver tu espectáculo y... Claro, yo soy así. Yo conmigo misma estoy muy pendiente de eso y me cuido mucho. Pero bueno, es verdad que las circunstancias, en fin, el estrés, todo eso al final te afecta también, ¿no? Además, el flamenco debe ser muy exigente vocalmente, ¿no? O a nivel de cuidado de... Sí, para mí quizás es más mental que vocalmente. Ajá. Sí, y físico. O sea, yo para las notas agudas hago fuerza con todo el cuerpo. Después tengo que ir acudir a un fisio porque contracturas en toda la espalda y demás. Claro. Yo hago mucho esfuerzo físico en la silla. Sí. Bueno, ahora también muchas veces en algunos cantes que hago de pie, pero sobre todo en la silla. Y bueno, pero yo creo que al final todo eso, ese estrés, de hecho este verano yo tuve, de la ansiedad que tuve, yo decía, Dios mío, que es que no llegamos, que llega el día 1 y los ensayos no están terminados y esto está todavía por terminar y tal. Yo he tenido hasta picores en el cuerpo de esa misma ansiedad. Yo decía, Dios mío, es que me pica todo, ¿qué me está pasando? Yo no he sentido eso en mi vida, porque cuando he hecho un espectáculo siempre ha sido sentada, todo muy bien ordenado, con un poquito de chuletilla ahí debajo en los pies y demás, y esto era un poco montaje en el que yo me movía de un sitio a otro, delante, detrás, y claro, digo, es que yo no puedo fallar. O sea, hay una cosa que no te he contado, pero yo tengo un poco trauma. Cuando yo me subo a un escenario, para mí lo más importante es, por favor, estar bien vocalmente, pero que no se me olvide ni una letra. Pero ni una, por favor, es lo único que te pido, Dios mío. ¿Por qué? Porque cuando empecé los concursos, aquí en Huelva, el concurso de la Orden, que después años después lo gané, mi primer concurso, en el sorteo, yo metí la mano y me tocó el número 1. Entonces, en el primer fandango, que era el fandango que yo más trillado tenía, pues se me va la letra. O sea, me bloqueo y se me va la letra y claro, descalificada. Entonces, a mí ese rum rum... ¿Y eso se te ha quedado? A mí ese rum rum, todavía.
Yo llego a ese momento y es... La letra, por favor, las letras no, las letras no. Es verdad que yo ahora pues intento salir del paso, me la invento tal, pero ya es como... No, pero no las has hecho bien. Se te ha olvidado. Te has equivocado. Yo me machaco mucho. Sí, además los artistas soléis ser muy perfeccionistas. Sí, sí. Mucho, mucho. Y vamos, eso es una cosa normal, no se te puede olvidar una letra. Sí. Normal, te la inventas. De hecho, Sí, además que son muchísimas. en el espectáculo nuevo decía, me den 4 tiros. Yo dije 7 tiros. Digo, bueno, ¿qué más da 3 más? No importa. Bueno. Muy bien. Continuando con tu trabajo, con tu discografía. Bueno, en 2019 eres madre Sí. de Miguel y a finales de ese año publica su primera Navidad. Háblanos de ese disco. Bueno, su primera Navidad, no sabemos cómo titularlo porque es un disco que yo lo grabé embarazada de mi hijo, con una experiencia totalmente nueva para mí, sentimientos, en fin, muchas cosas, ¿no? que se le mueven a una futura madre, ¿no? Dentro de su cuerpo. Y claro, ¿qué título le ponemos? En realidad iba a ser su primera Navidad, entonces pues barajamos varios nombres y ese fue el que se quedó, ¿no? Hicimos unas fotos maravillosas que yo embarazada no me iba a hacer fotos, pero como había que hacer fotos para el disco, pues aproveché y me las hice, pero si no lo había tenido porque estaba bastante gorda y... Embarazada, bastante embarazadísima, que había gente que me decía... Ay, traes 2, ¿no? Digo, no, traigo uno. Y bueno, pues, como digo, fue bonito. Hay una pequeña anécdota en la que grabo la última bulería tradicional del disco en Jerez, en el estudio de Bolita, y yendo o sea, cruzando Sevilla, nos paramos a almorzar y empiezo a sentir contracciones. O sea, a mí me quedaba un mes y algo todavía. Y yo decía, Dios mío, que me está doliendo, que tengo contracciones. Y decía Luismi, no importa, como nos gusta tanto Jerez, si nace en Jerez no pasa. Es maravilloso, digo, toda mi familia en Jerez, tu familia, no, por favor. Separaron las contracciones, pero el niño se adelantó 3 semanas. Bueno, claro, es que le di un tute que... O sea, no fue ese día. No fue ese día. Pero sí se adelantó. Pero se adelantó 3 semanas. Ese año, o sea, no con tanta barriga, pero yo viajé a La Habana, a Los Ángeles, y fue un verano bastante ajetreado. Y claro, le dijo, bueno, tú me estás moviendo a mí tanto, pues yo voy a salir antes de tiempo. Y después de estos años ya como madre, es muy complicado compaginar. Es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Hay madres que tienen 2, 3, 4 niños, yo no sé cómo lo hacen. Bueno, pero tú aparte tienes que viajar por tu trabajo. Y a ver, todas las cantadoras han sido madres y han tenido 2, yo creo que más de 2, no, creo que no han tenido ninguna, creo. Pero es muy difícil. A ver, yo decía, cuando no eres madre y no tienes ese sentimiento, dices, yo lo dejo a la abuela y no hay problema. No, porque no es porque no quieras dejarlo, sino es porque es que yo por lo menos siento que a mí me arrancan la piel y no puedo. Y de hecho, en 2023, en septiembre, volví a La Habana y los 2 primeros días era llorar, de echar mucho de menos a mi niño. Pero bueno, sí, que después no es una ya cuestión ya solo logística, sino que tú no te quieres separar. No quieres separarte, no quieres. O sea, no es verlo a él que llora porque tú te vas, no. Es lo que tú sientes también, decir, pero es que yo lo necesito para vivir, yo lo necesito a él. Ahora mismo lo necesito, ¿no? En fin, cosas de madre. Y avanzando en el tiempo, llega Idilio. Bueno, hay otras cosas antes, pero es que esto ha sido una bomba. Tiene más de 11 millones de visualizaciones en YouTube, que es una barbaridad.